Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un concepto de las funciones que se le llama continuidad. Si ustedes revisaron este tema en preparatoria, decíamos que una función es continua, ¿de acuerdo? Si se puede dibujar sin despegar el lápiz, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta f de x diríamos que es continua, ¿sale? En realidad, la propiedad de continuidad no es una propiedad de toda la función. En realidad es una propiedad que se tiene que revisar punto por punto. Es decir, nosotros nos paramos en un punto A, por ejemplo aquí, que FA, pero en fin, ahí está. Y lo que nos preguntamos es si F es continua en el punto o en el valor o en el número A, ¿de acuerdo? Considerando que A es un elemento del dominio, porque si no es elemento del dominio ni siquiera tiene sentido hablar de continuidad. Es más, una de las cosas que se va a observar es que las funciones son continuas casi en todas partes. Tan es así que es mucho más fácil encontrar un valor donde la función sea continua a uno donde no. Y en ese sentido, ¿sale? Lo que nos va a preocupar más que saber si la función es continua es un punto, nos va a interesar si la función es discontinua en un punto. Entonces, vamos a definir cómo entendemos la continuidad de manera puntual. Así que f es continua en A, entendiendo A como un valor, si se cumplen tres cosas. Primero, que existe la función evaluada en A. Esto significaría que A es un elemento del dominio de la función y por lo tanto tiene sentido evaluarla en ese lugar. Si A no es un elemento del dominio, entonces pues, obviamente no existe la función porque no hay un elemento del contradominio con el que A esté relacionado. Ya, a través de la función f. Bueno, el segundo punto es que existe el límite cuando x tiende a de f de x. El límite existe y eso tiene que ver con que pues, todos los vecinos estén de acuerdo con que se llega a un punto. Y lo tercero, ¿sale? Que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿De acuerdo? Es decir, aquí en el dibujito, esta cosa es continua porque la función existe. Por acá está f de a. ¿De acuerdo? El límite existe porque si tú le preguntas a los vecinos, te van a decir que se acerca a este punto. Y el límite y el valor de la función pues son iguales. Entonces la función es continua en este A. Bueno, pues resulta que si alguno de estos casos no se cumple, ¿de acuerdo? La función se le llama discontinua en A, ¿de acuerdo? Y si la función es discontinua en A, entonces pues eso es debido a que alguno de estos puntos no se cumple. Las propiedades de continuidad son muy útiles porque si una función es continua, entonces es posible que sea derivable, ¿de acuerdo? ¿Sale? Eh, entonces, digo, si una función es derivable en un punto es continua, pero no necesariamente si es continua es derivable. Sin embargo, el que sea continua, pues da unas propiedades de poder contar con ella, de poder esperar que podría ser
derivable. Si una función no es continua en un punto, entonces es un hecho que pues, no es derivable en ese punto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si alguno de estos puntos no se cumple? ¿Qué pasa si no se cumple el número 1? Es decir, ¿qué pasa si no existe la función en el punto A? ¿Por qué es discontinua? Bueno, lo que sucedería es que viene la función y ese punto A no existe. Entonces se ve un rompimiento dentro de la función. ¿De acuerdo? Generalmente este tipo de rompimientos lo que se hace es que se resalta colocando un círculo vacío. ¿Sale? Gráficamente así se ve el que no existe. Analíticamente, pues el punto A no está en el dominio de la función. ¿De acuerdo? Según un pequeño rompimiento. Generalmente en las gráficas, insisto, se resalta con un punto en blanco para indicar que ese punto no existe. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el límite no existe? ¿Qué pasa si dos no existe? Es decir, 2. ¿Qué pasa si el límite cuando x tiende a de f de x no existe? Bueno, hay dos variantes en esto. La más sencilla es que venga la función, ¿sale? Y tenga esto. Aquí, por ejemplo, existe la función en A. Tan es así que aquí está indicado con un punto relleno donde está definida. Sin embargo, en este caso, ¿sale? Los vecinos, unos te dicen, el límite por la izquierda te dice que está acá arriba, ¿de acuerdo? Pero el límite por la derecha te dice que está aquí abajo. El límite por la izquierda y el por la derecha no son iguales, entonces el límite no existe, ¿de acuerdo? Si el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales, el límite no existe y por lo tanto la función es discontinua. En el mejor de los casos se ve como un brinco, un escalón en la función, ¿de acuerdo? En el peor de los casos se va a ver como uno de los lados se va hacia un infinito y el otro se va hacia el otro infinito, ¿de acuerdo? No se va hacia infinito positivo y el otro lado se va hacia infinito negativo. Eso ya es más que un escalón, ¿de acuerdo? Pero el más sencillo pues se ve así, ¿vale? Así como que brincó, ¡pac! El límite no existe y por lo tanto la función es discontinua. ¿Cuál es el tercer caso? El tercer caso, ¿sale? Es que el límite no sea igual a la función en A. En el caso número 3, si límite cuando x tiende a de f de x es diferente de la función en A, lo que tenemos es que venimos bien felices con la función, ¿sale? Pero hay un punto por aquí arriba. Aquí está. Claramente existe f de A, está aquí arriba. Claramente el límite está aquí abajo, ¿sale? Pero el límite y la función no son lo mismo. ¿Qué se observa? Bueno, pues aquí se observa que el punto no está donde debería de estar, está en otro lugar muy diferente. Eso significa que la función es discontinua. De hecho, es el trazado, se alza este punto y después se continúa con el trazado. Por eso la función es discontinua. Observen que queda aquí un puntito fuera de lugar. Es decir, si no existe la función en el punto, lo que se va, el tipo de discontinuidad es que tenemos un hueco. ¿De acuerdo? Si el límite no existe, entonces tenemos un brinco.
Y si el límite cuando x tiende a de f de x es diferente a f de a, lo que tenemos es una discontinuidad de este tipo, ¿no? Un punto fuera de su lugar, ¿de acuerdo? Bueno, es así como se observarían gráficamente. ¿Cómo se verían de manera analítica? Por ejemplo, en el ejercicio, en este ejercicio, a partir de la gráfica G, establezca los intervalos sobre los que G es continua. Pues G es continua de -3 a 2, porque aquí hay una discontinuidad donde no está definida la función en -2. Luego de -2 a 1, se ve que hay una asíntota y se van hasta menos infinito. De -1 a 0, porque hay una discontinuidad de brinco. ¿Sale? Y aquí sería de 0 a 1, continua. Hay una discontinuidad en el 1 porque el límite no existe. ¿Sale? Y después es continua de 1 a 3. ¿Se dan cuenta? Son menores los números donde es discontinua. ¿Sale? De los puntos donde es continua, la parte de continuidad es todo un intervalo. En cambio, la discontinuidad son en puntos muy particulares. Aquí es discontinuo en -2, en -1, en 0 y en 1. Qué falta de imaginación, lo hizo en todos los puntos. Ok, a ver. Por ejemplo, dice, utiliza la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el número A. Ok, pues vamos a ver el ejercicio 12. Hay que probar que la función es continua. Entonces, ejercicio 12, página 124. Dice, la función es g de t igual a t cuadrada más 5t sobre 2t más 1. Y hay que probar su continuidad en 2. ¿Sale? ¿Cómo probamos su continuidad en 2? Pues debe de cumplirse estas tres cosas. Primero debemos de calcular la función en el punto, después el límite y después que ver que el punto y el límite son iguales. Ok. Entonces, primer paso, ¿cuánto vale este paso? No, ¿cuánto vale la función en 2? Porque es donde me interesa revisar la continuidad. Y esto sería 2 al cuadrado. Espero que ustedes estén haciendo las cuentas para que me digan el resultado. Más 2 por 5 sobre 2 por 2 más 1. Arriba es 14 sobre 5 y esto es como 2.8. Sí, profe, 2.8. Qué bueno soy calculando, ¿eh? Esa no se la esperaban. Qué bueno soy en esto. Ok, está bien. No, es que me cuestan mucho las operaciones, entonces por eso. 2. Límite cuando t tiende a 2 de g de t es igual al límite cuando t tiende a 2 de t cuadrada más 5t sobre 2t más 1, pero esto es 2 al cuadrado más 5 por 2 sobre 2 por 2 más 1 y esto es 2.8. Sale. Tercer punto. G evaluado en 2 es igual al límite cuando t tiende a 2 de g. Bueno, pues este vale 2.8 y este vale 2.8. Entonces la respuesta es sí, son iguales. Como se cumple 1, 2 y 3, pues la función g es continua en 2. Ahí está. Ya terminamos. Probar continuidad es muy sencillo, ¿de acuerdo? De hecho, es muy fácil. En realidad, cuando tenemos problemas es verificar la discontinuidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver.
Ejercicio 18. Explique por qué cada una de las funciones siguientes es discontinua en el número dado A y trace la gráfica de la función. A ver, empecemos con el ejercicio 18. Ejercicio 18. Tenemos f de x igual a 1 sobre x más 2. ¿Sale? Si x es diferente de menos 2 y vale 1 si x es igual a menos 2. Ok. Y nos interesa probar en el punto A igual a menos 2. Así que chistositos, pues es donde tiene problemas. Entonces, nuestros 3 puntos. Hay que revisar si la función tiene sentido en menos 2. Entonces, punto número 1. La función evaluada en menos 2, ¿cuánto vale? Pregunta, ¿qué comportamiento voy a utilizar? ¿Dónde está contenido el menos 2? ¿En este intervalo o en este intervalo? ¿En el segundo intervalo? En el segundo intervalo. De hecho, en la parte de abajo pues, es solamente un conjunto que contiene el menos 2. Entonces, ahí evaluamos y resulta que la función vale 1. Entonces, el punto número 1 se cumple. Vamos con el punto número 2. El 2 es el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 sobre x más 2. Y esto sería 1 sobre menos 2 más 2. Y esto es igual a 1 sobre 0. Y este tipo de cosas, cuando tenemos un número entre 0, es una indeterminación. Pero a diferencia de la indeterminación 0 sobre 0, esta indeterminación es inevitable. Es decir, no la podemos evitar. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2, de 1 sobre x más 2, no existe. Entonces, este límite no existe. Y la condición para que sea continua es que existe el límite. Si ya probamos que el límite no existe, eh, el 1 se cumple, pero el 2 no. Y para que la función sea continua se deben de cumplir los 3. Como el 2 no existe, pues ya no tiene caso que revise el 3. El 2 no existe, bueno, pues entonces, por lo tanto, f no es continua en a igual a menos 2. ¿Por qué? Porque no existe este límite. Una indeterminación inevitable, que es cuando tenemos un número entre 0. Un número diferente de 0 entre 0 es una indeterminación inevitable. Y se acabó. ¿De acuerdo? Ok. Y ya, con eso concluimos. Vamos a ver otro ejemplo. El 20, a ver, ejercicio 20. Ejercicio 20. Veamos, dice, tenemos la función f de x igual a x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. Si x es diferente de 1 y vale 1 si x es igual a 1. Y lo que queremos investigar es que pase en a igual a 1. Ok. Entonces, primer paso. Paso número 1. ¿Cuánto vale la función en 1? ¿En qué comportamiento va a tener? ¿El de arriba o el de abajo? Es decir, ¿se va a comportar como x cuadrada menos x entre x cuadrada menos 1 o como 1? ¿Cómo se va a comportar? ¿O no está definida? Otra forma de decirlo es
Mándeme. Adelante, adelante. ¿Como 1? Como 1, ¿por qué? Porque el 1 está contenido aquí. Entonces va a comportar como 1. Y el valor de la función en 1 es 1. Es decir, esta función relaciona el 1 con el 1. Ya. Los dos valores son iguales, sí, pero este 1 está en el dominio y este está en el contradominio. No son el mismo, ¿de acuerdo? Son unos sí, pero son diferentes unos. No sé, uno es una pera y el otro es una manzana. O no sé, algo así. O un niño. No, un niño no. Bueno, está bien, ustedes me entienden. O sea, sí son unos, pero no son el mismo uno. Esa es la idea. Bueno, ya. Ahora número 2, el límite. 2, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Aquí el comportamiento pues, sería este porque vamos a sustituir cualquier valor de x, pues diferente de 1. Entonces sería límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. El primer paso es evaluar. Esto es 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Y esto es 0 sobre 0. Esto significa que tengo que utilizar alguna transformación. Entonces aquí lo hacemos. X cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. Esto es f de x. Esto podríamos factorizarlo de arriba, nos queda x menos 1. Podríamos factorizarlo de abajo, que es x más 1 por x menos 1. ¿Sale? Podemos cancelar si x es diferente de 1. ¿Sale? Si x es diferente de 1, esto nos da x sobre x más 1 y esta expresión sería g. Entonces, esta expresión es igual a x si x es diferente de menos 1, cosa que es correcta porque pues, x es diferente de menos 1. Entonces, el límite en realidad se calcula como el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 1 y esto nos da 1 sobre 1 más 1 y esto es un medio. De acuerdo. El paso número 2 es correcto. Ya tenemos el paso número 2. El paso número 1. Aquí está. Ahora, tenemos que revisar que f de 1, o más bien, el paso número 3 es límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. Bueno, pues el límite vale un medio. Y la función, aquí está el límite. Más, vamos a encerrarlo. Acá está el límite. Y aquí está el valor de la función. La función vale 1. Un medio es igual a 1. Así, yo sé que es obvio, pero me gusta que me contesten. ¿Un medio es igual a 1? No, profe. Perfecto, esto no es cierto. Esto no es cierto y por lo tanto esto no es cierto. Y la conclusión es f no es continua en 1. Y ahí pueden resaltar si quieren, ya que límite cuando x tiende a 1 de f de x es diferente de f de 1. Ya, ese es el motivo. ¿De acuerdo? Y se acabó. Eso es todo lo que tenemos que estar haciendo con los límites. Identificar si es continua, nada más hay que revisar los 3 puntos. Y si es discontinua, pues ver cuál de los puntos no se cumple. Ya sea el 1, el 2 o el 3. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Podría remover la discontinuidad? Esto es muy divertido. ¿Cómo removemos esa discontinuidad? Primero hay que identificar cómo es discontinua, ¿de acuerdo? Ok.
Pero para eso, pues lo vamos a ver en un momento. De hecho, este tipo de ejercicios no hay que remover la discontinuidad o como el 44, bueno, los que vienen aquí adelante, estos hay que revisar dónde es discontinuo. Entonces vamos a regresar a revisar estos ejercicios. Pero para eso, pues vamos a tomar una pequeña pausa.